Hola amigos de Guatemateando, hoy queremos compartirles en este video nuestra visita al Museo del Ferrocarril, el mítico Cerrito del Carmen y el tan icónico Mapa en Relieve de Guatemala. Vamos juntos a disfrutar de este recorrido. La creación del Museo del Ferrocarril empezó a partir del declive de la actividad ferroviaria en Guatemala, debido a que un grupo de personas, amantes del ferrocarril, se preocupó por conservar todos los equipos móviles. En enero del 2003 se presentó al interventor de FEGUA, Ferrocarriles de Guatemala, el proyecto de museo y con la aprobación finalmente se creó el Museo del Ferrocarril en enero del 2004. Y utilizando como infraestructura las instalaciones abandonadas de la estación central del ferrocarril que se ubican en la zona 1 de la capital de Guatemala. El museo se divide en 3 épocas para su exposición permanente. La primera, de 1880 a 1928, a la que pertenece la locomotora número 34. La segunda, de 1928 a 1950, corresponde a la máquina 204 y 205. La tercera etapa, de 1950 a 1972, la 606, accionada por diésel y restaurada por los mismos trabajadores para su exhibición. El edificio de la estación central del ferrocarril fue construido entre 1884 y 1908, en un momento político, económico de relevancia para Guatemala. Queremos contarles de que este hermoso museo presenta una entrañable cantidad de historias y queremos compartir algunas de estas que verdaderamente son un símbolo en Guatemala. La primera dice que una idea que nace allá por el año 1991, cuando el personal que aún trabajaba en la ya desaparecida empresa FEGUA, Ferrocarriles de Guatemala, es informada de la intención del gobierno de declarar inservible la locomotora 205 y que ésta aún estaba en funcionamiento, justamente con el propósito de venderla a un parque de diversiones del exterior. Obviamente, un hecho que motivó a varios sectores, entre ellos trabajadores, personas, instituciones del movimiento cultural guatemalteco, a gestionar ante dicho gobierno el desestimamiento de tal medida y así lograr la permanencia y conservación de la máquina de vapor del año 1948. Verdaderamente un símbolo que representa la pujanza comercial durante la época revolucionaria y una parte importante de la historia de este gran país. Y justamente se despiertan sentimientos de nostalgia entre los ciudadanos que vivieron durante aquella época, lo cual resultó en un apoyo invaluable y decidido. Se recogieron más de 700 firmas entregadas al gobierno de turno para revertir esta medida. Y en aparente omisión a esta demanda, discretamente se tomó la decisión de conservar la locomotora 205 que hoy felizmente se conserva en el museo. Pero aquí no termina la historia, ¿no es cierto? Como les mencionaba al principio, hay varias. Podemos mencionar, por ejemplo, un segundo intento de vender la legendaria y mítica locomotora 34, aquella que fue fabricada ya por el año 1897. Esta vez los trabajadores, decididos a evitarlo, se apostaron sobre las vías férreas para impedir que fuera sacada de la estación central. La 34 únicamente saldrá del patio de FEGUA sobre nuestros cadáveres, afirmaron esa vez
los trabajadores ferroviarios guatemaltecos. Entonces se convierte así a la locomotora 34 en un signo de la resistencia a favor de la preservación cultural e histórica de Guatemala, una expresión laboral que dio origen a la apertura de este hermosísimo museo. Y justamente el Ministerio de Cultura y Deportes, allá por el año 1995, lo declara Patrimonio Cultural de la Nación por su edificio, patios, talleres y máquinas de carácter histórico. ¿No les parece maravilloso esta historia? Vamos a hablar de, yo diría, casi las joyas que presenta este museo. Vamos a hablar de los vagones presidenciales, ¿no es cierto?, que se encuentran allí, de los presidentes de Guatemala. Y justamente, en algunas décadas del siglo XX, estos vagones presidenciales de ferrocarril eran algo así como una especie de casas móviles, casas rodantes. De hecho, estaban equipadas con elementos modernos para la época y con distintas comodidades para los presidentes en sus diversos viajes. Digamos que, hablando un poquito de la historia de estos vagones presidenciales de aquí de Guatemala, el primer vagón que tuvo este propósito fue construido allá por el año 1896 y se lo conoce con el nombre de vagón Guastatoya. Dicho vagón fue de uso exclusivo del presidente Manuel Estrada Cabrera y estaba equipado con dormitorios, cuartos de baños y una cocina con estufa eléctrica para la época, ¿ustedes se imaginan? También, allá por el año 1938, se construyó el vagón Michatoya, el cual estaba destinado a trasladar en sus viajes al presidente Jorge Ubico. Este era considerado como el más moderno y espacioso. Además, en una de sus salas, el presidente dirigía las sesiones con su gabinete. Justamente, en la actualidad, los vagones presidenciales se encuentran disponibles en esta exposición del Museo del Ferrocarril en la ciudad de Guatemala. Podemos mencionar, a aquellos que les interesa un poquito más, algunos datos curiosos sobre estos vagones. Se dice que en el vagón Michatoya aún se conserva el escritorio que utilizaba el presidente Jorge Ubico. Además, las autoridades municipales afirman que los vagones presidenciales de Guatemala fueron construidos incluso antes de que se construyera el avión presidencial de los Estados Unidos. Y como un dato todavía más curioso, se suele afirmar que en la actualidad, en el vagón que utilizó el presidente Jorge Ubico, es frecuente la presencia de energías extrañas o fenómenos paranormales. Ustedes me dirán en los comentarios, después de visitar el museo, si verdaderamente encuentran algunas energías extrañas o algunos fenómenos paranormales. Hola amigos, otro día en Guatemateando y aquí salimos a recorrer otro punto muy interesante de la ciudad, el Cerrito del Carmen, donde verdaderamente vamos a descubrirlo porque nunca he venido, yo al menos en persona. Jessy creo que sí, ya lo visitó, así que desde acá le vamos a ir contando un poquito lo que se puede apreciar en esta atracción, en este lugar al aire libre. Acompáñenos. Síganos y no se olviden de suscribirse. Gracias. Cuenta la leyenda que en el siglo XVII arribó
al reino de Guatemala el peregrino español Juan Cors, quien traía la encomienda muy especial de instalar en su nuevo hogar a la Virgen de Nuestra Señora del Carmen. Esta tarea le fue encargada cuando al pasar por la ciudad de Ávila, España, había visitado el convento de la Orden de las Carmelitas, fundada por Santa Teresa de Ávila, quien acababa de fallecer. Las religiosas se enteraron de la pretensión de Cors de viajar al Nuevo Mundo para vivir como ermitaño y le pidieron entonces que trajera consigo la imagen de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen, quien había sido mandada a esculpir por su fundadora, petición ante la cual no se pudo negar, y cuando les preguntó dónde debía instalar a la Virgen, éstas le indicaron: ella misma determinará el sitio donde desea ser venerada. Además, agregaron que Santa Teresa les había expresado que donde fuera venerada esa imagen, surgiría una gran ciudad. A partir de aquí comienza la historia, no solo de la edificación de la ciudad capital, sino de unas prácticas religiosas que se mantienen aún hoy día en la tradición e identidad de la cultura guatemalteca. El primer templo se terminó de construir allá por el año 1620, siendo la construcción más antigua que se conserva en la capital, Guatemala, elevándose a la categoría de parroquia por el año 1647. Un siglo después de esta fecha, allá por el 1720, se cambió el techo a la forma de medio cañón o bóveda como se lo conoce, y se colocaron 4 niños con sus imágenes en las fachadas. Al lado de cada uno de estos se mandó a construir 2 torres que dieron un aspecto de fortaleza medieval justamente a esta iglesia, ¿no es cierto? Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a otro video en Guatemateando.
Hoy les tenemos una recorrida por el mapa en relieve de Guatemala, una obra de arte realizada ya hace muchos años y verdaderamente se destaca en América por sus detalles cartográficos y precisión ejecutadas. Acompáñennos a disfrutar este hermoso paseo. Vamos. En este mapa se pueden apreciar todos los accidentes geográficos, desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico, sus valles, sus montañas, sus ríos, sus carreteras. Verdaderamente una obra de arte natural que fue desarrollada con excelente precisión. El mapa en relieve de Guatemala fue realizado por el ingeniero Francisco Vela, con el apoyo y los conocimientos científicos del ingeniero Claudio Urrutia, además de arquitectos, dibujantes y albañiles que participaron en la investigación, diseño y construcción del mismo. Antes de realizar esta obra, fue necesario explorar el territorio y recopilar datos con mediciones hasta el último rincón de Guatemala. En total, este proceso duró aproximadamente 16 años. ¿No les parece increíble? Déjennos en sus comentarios qué opinan del mapa. Para poder apreciar esta obra arquitectónica y de destreza que es el mapa en relieve, se puede acceder a dos torres que aproximadamente tienen unos 10 metros de altura y desde allí se tiene una vista panorámica de lo que podemos encontrar en este mapa. Destaquemos de que estas torres fueron construidas durante el gobierno del presidente Jorge Ubico, 30 años después de que se construyera dicho mapa. El mapa en relieve fue elaborado hace más de 100 años durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, 1898-1920. Este monumento se hizo con el fin de enseñarles a todos los guatemaltecos la topografía del país. El mismo fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, debido a su belleza, complejidad y el esfuerzo que se puso para llevarlo a cabo. Hay que tener en cuenta que para ese tiempo la cartografía no disponía de tecnología que facilitara las cosas.
Amigos, si le prestan atención al mapa, van a poder identificar en el mismo a la Sierra Madre, a la Sierra de los Puchumatanes. Estas dos cordilleras son paralelas y recorren el país de oeste a este. ¿Quién de ustedes podría identificar cuál es el punto más alto que hay en Guatemala? Por favor, déjenlos en los comentarios. Además, podemos encontrar en el mapa los ríos de mayor longitud. Y acá podemos mencionar, por ejemplo, el Motagua, el Usumacinta, el Dulce, el Sartún, entre otros ríos que recorren toda esta bella tierra de Guatemala. ¿Sabían que para la construcción del mapa en relieve se utilizaron 60.000 ladrillos, 750 yardas de tubería de plomo, que extendidas ocuparían 6 cuadras, 1.036 quintales de cemento? La base y los relieves del mapa están construidas de piedra y ladrillo. Las líneas del ferrocarril son de plomo y los puentes de acero. Y por último, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico están hechos de piedra pómix, extraída del volcán Santa María. Si bien este mapa tiene más de 100 años y las ciudades como las carreteras han cambiado en dimensiones y trayectorias, al ser un monumento histórico nacional, se le mantiene con las dimensiones y características de la época en que fue construido. Se destaca que el mapa en relieve de Guatemala es el más grande del mundo. Si observamos la baranda que rodea el mapa, podemos encontrar 7 escudos que simbolizan a Guatemala y Centroamérica, entre ellos la ceiba, el escudo de armas, el quetzal, entre otros. Ahora nos encontramos en el bosque conmemorativo. Cada árbol fue sembrado para conmemorar a un compositor marimbista reconocido a nivel nacional. Pueden visitar el bosque y buscar el nombre de los artistas homenajeados. Cada uno es un motivo para sentirnos orgullosos de nuestros marimbistas guatemaltecos. El bosque sonoro se ha convertido en un elemento importante del mapa en relieve. Este espacio ofrece una elaboración de más de 100 árboles de hormigo. Su madera es utilizada para la elaboración de la marimba, instrumento musical nacional. ¿Por qué es conmemorativo? Cada árbol fue sembrado para conmemorar a un compositor marimbista reconocido a nivel nacional. Pueden visitar el bosque y buscar el nombre de artistas homenajeados. Cada uno es un motivo para sentir orgullo de la música nacional guatemalteca.
Hola amigos, acá estamos en Domingo de Ramos en Guatemala, en la ciudad de Guatemala. Bueno amigos, si este video les gustó, nos ayudan muchísimo suscribiéndose al canal. Es gratis y de esta manera podemos mejorar y así seguir creciendo juntos para desarrollar más contenido. O simplemente con un like ya también nos están ayudando muchísimo. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima aventura.